La carga necesita llegar a su destino, y procesar toda esa mercancía amerita la fuerza de una gran cantidad de locomotoras, desde las más modernas y poderosas hasta las más clásicas y especiales. Recorramos la ciudad de sur a norte para ser testigos de la incesante actividad sobre rieles, guardando con este video momentos, épocas e historia. Es el kilómetro 1127 de la línea A, la entrada sur al patio de maniobras. A unos metros del crucero se ubica un tren intermodal que llega desde Guadalajara. Recién acaban de autorizar su entrada a patios, por lo que después de relevar presión de aire, se abrirá paso ante el tráfico vehicular. Las locomotoras son un par de ES44 híbridas, acondicionadas para trabajar con gas natural licuado o con diésel. Lentamente realiza su entrada a los despachos, donde dejarán el tren para que sea reclasificado por algún turno de patio. Uno de los contenedores circula abierto, significando un gran riesgo de ocasionar un golpe con esa puerta, tal vez un indicador de vandalismo o de mala operación. La formación entró demasiado lento, por lo que tuve que moverme para evitar perderme el siguiente tren. Kilómetro 1132. Esta es la entrada sur al complejo ferroviario de Torreón. Podemos ver la fachada de los talleres diésel y de fondo la planta Cemex, justo de donde venimos. Un turno de patio con dos peculiares GP38-2, originalmente fabricadas como modelo GP35. La 2006 tiene un extraño silbato de solo dos voces. A lo lejos, otro par de GP38-2 y también ex GP35 que se dirigen a las vías de despacho. Más tarde las veremos trabajando.
Ambas locomotoras contaban con generador de vapor y conservaban su nariz alta hasta que fueron reconstruidas en el 2015 a cabina estándar. Después de los movimientos de las patieras, es momento de ver al tren grande. Una AC4400 lidera el tren vacío apoyada por una AC44C6M. Estas dos locomotoras comparten muchas características e incluso son de la misma era de fabricación. Sin embargo, las AC4400 fueron las primeras locomotoras adquiridas por Ferromex y las AC44C6M son las últimas. Son las cosas curiosas que nos ofrece el ferrocarril, dos locomotoras muy similares pero adquiridas con 25 años de diferencia. Sin duda, las nuevas AC44C6M aportan un toque de variedad con su silbato de 5 voces, la ausencia de ventanilla en la puerta de acceso frontal y sus luces principales en la parte superior de la cabina. Por supuesto, estándares de Norfolk Southern, que por azares del destino llegaron a México. Las locomotoras del intermodal que vimos entrar ya se dirigen al centro de inspección. Un tren local Monterrey-Torreón llega con una AC4400 al frente y una ES44 de la nueva adquisición, una de las primeras 4 en pisar rieles mexicanos el año pasado. El local entre Monterrey y Torreón remolca carga muy variada que recoge y deja en distintos puntos de su recorrido, por lo que podemos ver carros de todo tipo, desde tanques, góndolas cubiertas, tolvas, plataformas, boxcar y hasta autorracks. Un par de ES44 sin carga entran después de llevar un tren de grano a la zona industrial de la ciudad vecina Gómez Palacio, tren en el que venían como locomotoras en potencia distribuida al final del tren. La líder, una de las más nuevas, ES44 estrenando pintura.
Un tren automotriz con destino a Irapuato llega con la 4688 como locomotora única. A pesar de lo largos que son este tipo de tren unitario, es el más ligero, en especial cuando van vacíos como es el caso. Los trenes automotrices son bien conocidos en el mundo de esta afición como trenes aburridos, por la monotonía de ver tantos carros iguales, pero algo interesante es ver cómo de alguna manera los principales ferrocarriles de Estados Unidos y Canadá están involucrados. No podía faltar la vuelta al patio y escuchar trabajar los motores de las legendarias SD-42. En pantalla, una ex SD-45 que en algún momento llevó un poderoso motor de 20 cilindros capaz de desarrollar 3600 caballos de potencia y una de las pocas clásicas de Ferromex que tienen aire acondicionado. Hace una semana llegó con el tren ejecutivo la 2501, que es una de las 3 B-23-7 que tiene Ferromex en su flota. Toda una reliquia rodante. Podemos ver la diferencia de tamaño en comparación con las AC-4400, pero también podemos notar cómo se ha mantenido el estilo de sus radiadores icónicos de la marca. Esta locomotora especial llegó a los talleres de Torreón para que sus ruedas fueran rectificadas, lo cual ya sucedió y está lista para regresar a camino.
A cuadro podemos ver a la 2051, la única GP382 original en Ferromex que tenía generador de vapor. También esta tenía nariz alta. Dos locomotoras que vienen de épocas muy distantes, que nos dan la oportunidad de saber cómo era el ferrocarril hace más de 40 años, y para los más veteranos, la oportunidad de revivir viejos tiempos, incluyéndome al recordar cómo era el ferrocarril cuando las locomotoras eran azules y rojas. Bellas épocas. Un directo proveniente de San Francisco de los Romo entra al patio de Torreón con una AC4400 y una SD70 ACE, dos locomotoras que se conocen desde principios de los años 2000, dos maquinotas que ya tienen su gran recorrido en nuestro país y que siguen siendo indispensables para el transporte ferroviario. Una tolva de la histórica Wisconsin Central, al servicio de la fábrica de jabones mexicana, La Corona. Pero para los mexicanos la nostalgia se la llevan estas dos tolvas, una de las pocas maneras de poder ver los rótulos de Nacionales de México hoy en día. Después de una gran jornada de trenes recorriendo la ciudad, es hora de retirarse y finalizar este video.